Mis queridos hermanos, amada iglesia, seguidores de Cristo, amigos, pues gracias a Dios estamos ya en un domingo más para aprender de la palabra de Dios. Estamos ya en el primer domingo de agosto y pues bueno, repito, siempre parece que comenzó igual, pero es la realidad que estamos viviendo. Seguimos con esta situación de la pandemia y pues bueno, tenemos que seguir orando, seguir pendientes de las acciones que tenemos que estar tomando, cuidándonos, porque pues esto no solo no termina, sino que se está haciendo cada vez más terrible, más peligroso o con más cuidado por la situación. Pero bueno, gracias a Dios, a través de este medio podemos seguir en comunión, en contacto y sobre todo pues aprendiendo juntos de lo que Dios quiere de nosotros. Y pues bueno, seguimos hablando del libro de Apocalipsis, la última revelación. Y bueno, hemos estado hablando de la iglesia de Tiatira, esta iglesia pagana, que bueno, vino después de esa iglesia de Pérgamo que se casó con el mundo. Hemos hablado mucho de esta situación, pero bueno, para empezar como introducción, quiero invitarlos a que leamos el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y dice así la escritura: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y bueno, cuando Pedro habla de esta palabra profética más segura, se está refiriendo a este precioso libro. Y dice que nosotros hoy, porque estas palabras las dijo él cuando había tenido una experiencia, o más bien da testimonio de una experiencia que tuvo personal con Jesucristo, donde vio su gloria. Pero él, haciendo énfasis, dice que más allá de su experiencia, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y bueno, como ya hemos dicho, desde el siglo VI, las luces del Evangelio se fueron apagando por todo el mundo. Empezó un periodo de gran oscuridad en el mundo. Y entrando ya en estos 1000 años de oscuridad, repito, en el siglo VI, o sea, después del año 500, en esta oscuridad total es donde es y será solo la Biblia, aquella antorcha que a los fieles les permitirá caminar en un lugar oscuro, tan oscuro como lo veremos hoy en la reflexión de la iglesia de Tiatira, tercera predicación. Bueno, estamos viendo aquí la parte geográfica otra vez, histórica, de donde Dios identifica esta iglesia en el primer siglo, en el área de Asia Menor, hoy Turquía. Pero estamos ya prácticamente en la tercera reflexión de esta iglesia, que fue una iglesia que entró en gran oscuridad, hablando de la historia de la humanidad. Y bueno, vamos a orar. Padre bendito, Dios todopoderoso, como siempre estamos agradecidos por la vida. Gracias, Señor, porque tú has estado manifestándote en esta situación tan terrible. Gracias por la iglesia que has guardado. Te pido que tú sigas guardando a cada uno de mis hermanos, que des paz a mis hermanos, otra vez Ibarra, Señor, por la pérdida de nuestro hermano Jorge, pero te pedimos, Dios, que seas tú quien a través del tiempo y tu presencia vayas dando la fortaleza y el consuelo. Padre, pues tú ayúdanos a poder ser sabios para también meditar sobre las cosas que tenemos que guardar en nuestro corazón, y en especial en esta transmisión te pongo en tus manos la verdad de la Biblia. Te pido mucho, Dios, que tú quites todo obstáculo en la mente y corazón de los que están escuchando este mensaje, que quites toda distracción en sus lugares de reunión, en sus hogares, en donde estén, y obviamente inclusive aquellos que verán después este mensaje. Te pido que seas tú y solo tú quien con tu bendita palabra y tu bendita presencia siembres la verdad y produzcas vida en los corazones. Te lo pido todo en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.
Bueno, pues estamos, como dije, ya en esta etapa de la iglesia de Tiatira. Y bueno, estamos entrando ya a la segunda parte, porque está muy extenso, de la condenación hacia esta iglesia. Y bueno, en la transmisión pasada ya tomamos el pasaje de Apocalipsis 2:20 y hoy lo retomamos, donde Dios está hablando de aquella condenación que tiene hacia esta iglesia. Y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y bueno, terminamos hablando, si lo recuerdan, en la transmisión anterior, una conexión tan precisa que hace Dios en la Biblia entre esta mujer Jezabel, entre la parábola de Mateo 13:33 de la mujer que metió levadura en 3 medidas de harina, y entre esa mujer que aparece en Apocalipsis 17:4 vestida de color escarlata. Y bueno, es la misma presencia de una mujer que Dios la asocia con la mala doctrina, la asocia con el pecado y con todo aquello que ha tenido que ver con lo malo, de lo que tiene que ver con el cristianismo, muy en especial en la etapa de Tiatira, que entró en la historia a partir del siglo VI, del año 500 al 1500, que son 1000 años de oscuridad. Y bueno, en esta situación vamos a ver que todo lo que tiene que ver con esta mujer, pues es algo terrible, y vamos a ver que esta referencia directa a Jezabel es algo que Dios quiere que veamos en la historia de Israel. Jezabel tuvo una participación muy triste, muy abominable en la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, para entender un poco o un mucho o tener una idea de lo que Dios está queriéndonos advertir o describir de esta etapa de la iglesia, tenemos que entender a Jezabel. Y para entender a Jezabel, pues bueno, vamos a ocupar prácticamente esta transmisión a entender la historia de la religión de Jezabel. Vamos a tratar de aprender lo que Dios está enseñándonos de esta mujer y por qué la conecta de una forma tan directa con esta etapa de la iglesia de Tiatira. Ahora, en verdad, vamos a empezar con esto. En verdad, la religión de Jezabel es la misma religión del anticristo. Entonces creo yo que va a ser muy importante que desde ahorita vayamos haciendo esta conexión, porque cuando lleguemos a Apocalipsis 17, que bueno, creo que falta mucho para ello, vamos a darnos cuenta de la impresionante realidad de esta religión que va a tomar el control del mundo, o va a ser usada más bien por el anticristo para controlar al mundo y tomar como estrategia algunas cosas y establecerlas en la tierra. Ahora, esta religión de Jezabel, como dije, es la misma religión del anticristo, de aquel misterio de la iniquidad, así lo revela Pablo, que ha estado presente. Es decir, es una religión misteriosa porque está escondida, infiltrada de forma sutil en todas las áreas de este mundo. Ahora, este misterio de iniquidad ha estado presente desde Génesis 10 y Génesis 11. Eso lo hablamos un poquito cuando hablábamos de Pérgamo. Y bueno, sabemos que en este tiempo, Génesis 10 y 11, cuando estuvo la Torre de Babel y empezó este asunto de controlar el mundo a través de un imperio, cuando surgió Nimrod y esta leyenda, ¿verdad?, de Nimrod y su religión. Es muy importante entender esto y tenerlo siempre en mente. Desde Génesis 10 y 11, repito, comenzó la leyenda de Nimrod y su religión, donde su esposa Semiramis, teniendo un hijo bastardo, afirmó ser este hijo la misma reencarnación de su esposo Nimrod, que fue concebido, según ella, por un rayo, y dio como fruto a Tamuz, el hijo de la diosa madre, porque ella junto con el hijo se posicionaron como una deidad, y ellos lo que estaban haciendo por inspiración de Satanás detrás de todo esto era pervirtiendo la profecía, por primera vez la profecía del Mesías en Génesis 3:15. Sabemos que Génesis 3:15 habla que una mujer
iba a ser concebida milagrosamente para dar fruto al Mesías. Bueno, pues obviamente Satanás estuvo presente en ese día, en Génesis 3, cuando fue el día de la caída del hombre. Y desde ese día él entendió que pudo empezar a construir una distorsión de esta doctrina, y fue a través de Nimrod y Semiramis y Tamuz que empezó esta doctrina de distorsión de esta profecía. Ahora es muy importante entender que a partir de ese momento, desde Génesis 11, aquí vemos el origen de todas las culturas que existen hasta el día de hoy. Y por eso vamos a ver que desde allí dio fruto a la religión en misterio de Babilonia, desde Génesis 11. Ahora tenemos que entender que todas las culturas, lo repito esto, todas las culturas, en África, en América, en Europa, en los rincones más recónditos de este planeta, todos salieron de la Torre de Babel, todos. Así que ya para el comienzo de las civilizaciones que hoy existen en todo el mundo, todas surgieron de este mismo punto de partida, donde ya Satanás, a través de la leyenda de Nimrod, Semiramis y Tamuz, se dispersó por todo el mundo, trayendo este misterio babilónico. Ahora, ¿cuál es la esencia? Ahora, podemos meternos en un montón de prácticas de este misterio babilónico, pero el énfasis que queremos hacer es del culto a la diosa madre y al hijo, que se extendió por todo el mundo, adquiriendo solo distintos nombres según el pueblo. Y en este respecto hay mucho testimonio arqueológico que nos puede dar evidencia de que esto no es una situación de la imaginación o de un prejuicio de algún grupo religioso, porque ese es el problema, que a veces queremos ver las cosas con un filtro religioso y no con un hecho histórico, obviamente tomando la Biblia como nuestra fuente de autoridad. Y bueno, tratando de hacer un esfuerzo para quitar todo prejuicio, tenemos que ver que en varias culturas aparece este culto que viene desde el tiempo de Génesis. Vemos, por ejemplo, en la India el culto a la diosa madre Isis y a su hijo Iswara. Entonces, ahí está la imagen y bueno, repito, podríamos escudriñar, cualquiera puede buscar en el internet hoy en día con esta maravillosa herramienta cómo estos son testimonios históricos sin ningún sesgo de religión o prejuicio. Otro testimonio de esta diosa madre lo vemos en los sidonios, que es el que ahorita vamos a hacer mucho énfasis en el caso específico de Jezabel. Y bueno, esta diosa es Astarot, se le conocía como Astarot o Asera, que es como vamos a verla identificada en lo que vamos a estudiar de Jezabel, y su hijo Baal. Entonces nuevamente el culto a la diosa madre junto con su hijo. En otra cultura, en Egipto, la vemos ahora representada como Isis y a su hijo Horus. El mismo misterio babilónico, la misma doctrina infiltrada. Y bueno, aquí vemos precisamente, hablando de la cuna de esta religión en misterio, en Babilonia, pues bueno, era Nimrod, el hijo, y Semiramis, la diosa madre. Y bueno, esto es un punto que yo quisiera resaltar y exhortar de veras con amor, que quitando todo prejuicio podamos ver esta situación, porque cada pueblo, repito, cada cultura de alguna forma ha absorbido. En China también existe esta práctica o esta evidencia del culto a la diosa madre y a su hijo. Y bueno, si entramos a América, podremos pensar en Tonantzin y otras, que bueno, es parte clara de que eran de esta misma raíz del culto del misterio babilónico infiltrado en todo el mundo. Esta es una religión. La religión de Babilonia es una religión que penetra todo, y no solo a Roma, sino sutilmente en todos los grupos religiosos, incluyendo a los grupos cristianos.
Ahora, aquí estoy haciendo énfasis en esta parte, pero por ejemplo, el misterio babilónico es una religión que hace mucho énfasis en las emociones, hace mucho énfasis en las experiencias, hace mucho énfasis en lo místico. Y uno podría decir, ah, sí, claro, la Iglesia Universal Romana tiene eso. No, hay muchos movimientos de corte cristiano que hacen énfasis en las experiencias, en las emociones, y son exactamente de la misma religión del misterio babilónico, que estoy convencido que serán grupos cristianos que participarán de forma directa y activa en esta estrategia de Satanás al final de los tiempos, en el propósito de Dios en este mundo. Así que esta religión, repito, penetra todo, a cualquier grupo religioso, incluyendo a los grupos cristianos, y a toda iglesia que no tiene, escúchame bien, como única autoridad la palabra de Dios. Esa es la única fuente que nos puede guardar de cuidarnos y no sucumbir ante el engaño. Tener la palabra de Dios como la única fuente de autoridad y práctica. Cualquier otra intención de poner como autoridad una tradición, un ritual o una experiencia personal por encima de la Biblia es un terreno que Satanás usa para llevarnos a ser partícipes o ser engañados de esta religión en misterio. Así que es muy importante que entendamos el papel que juega la Biblia en nuestros corazones, pero más que nada en la actitud que tú y yo tenemos hacia este libro, porque no se trata de religión, de qué opinión tengo yo de cierto grupo, o pensar que mi grupo es el verdadero o el otro es el falso. No, se trata de ver qué dice la Biblia con respecto a lo que él dice que está mal y está bien. Todos entendemos que socialmente somos parte de un grupo religioso. Nosotros, a través de la historia, y lo vamos a ver cuando veamos la siguiente etapa de la iglesia, de la historia de la iglesia, la de Sardis, vamos a hablar un poco de los grupos cristianos y de todos estos movimientos. Pero yo lo dije desde la transmisión pasada, que esta mujer Jezabel metió 3 medidas de harina y las 3 se leudaron, es decir, se corrompieron, se apartaron de la verdad y pecaron. Y estas 3 medidas de harina está incluido el movimiento protestante. Así que no importa si yo soy bautista, si yo soy calvinista, si soy, no sé, cualquier iglesia independiente, verdadera y única, eso no importa. Lo que importa es qué tanto estoy apegándome a la Biblia y viviendo como norma de fe y práctica la Biblia. Porque aún en muchos movimientos hoy que se llaman bautistas, tienen mucho de qué avergonzarse, porque se han apartado de lo que es la Biblia como única norma de fe y práctica. Así que aquí no estamos defendiendo ningún grupo ni ninguna denominación, porque todas son expresiones humanas, y donde el humano entra siempre hay riesgos por el pecado y por la verdadera naturaleza del hombre. Así que la parte importante es ver lo que la Biblia dice como testimonio en la Escritura, y la historia lo confirma a través de los testimonios arqueológicos o registros históricos, como veremos en otros casos. Así que ese es el punto importante. Ahora, ya hemos hablado de esta religión en misterio, este culto a la diosa madre y a su hijo infiltrado en todas las culturas en el mundo. Pero ahora quiero que veamos el caso específico de la nación de Israel, porque Dios mismo profetizó a través de qué tribu de Israel iba a entrar este pecado de adorar a este misterio babilónico. Y bueno, la Biblia identifica a la tribu de Dan. Ustedes saben, los que han estudiado la Biblia, sabemos que la nación de Israel fue conformada a través de los 12 hijos de Jacob, que cada uno se formó como una tribu, y uno de los hijos de Jacob se llamó Dan. Bueno,
Dan, su tribu, la Biblia, antes, siglos antes de que entrara apostasía, es apartarse de la fe verdadera, apartarse de la verdad que uno ha recibido y después se aparta uno de esa verdad. Bueno, la nación de Israel junto con la tribu de Dan recibieron la verdad del Dios verdadero, valga la redundancia. Y esta verdad se fue haciendo a un lado y se fue diluyendo en la nación. Pero la Biblia, desde un principio, porque para Dios nada es sorpresa, profetizó que la tribu que se iba a ir apartando de la verdad de Dios era la tribu de Dan. Esta tribu que aparece aquí. Cuando Jacob está ya en el lecho de su muerte, está dando las bendiciones a sus hijos. Y en cada bendición, en verdad Dios está dando una profecía. Y en el caso de la tribu de Dan, en Génesis 49, versículo 17, cuando Jacob está dando la bendición, dice lo siguiente de la tribu de Dan: será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde ¿qué? Los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Ahora, interesante. ¿Por qué? Porque estamos dándonos cuenta que Dios en esta profecía está identificando, comparando a Adán con la serpiente. Y entonces nos vamos a la historia de la Biblia y vemos que la serpiente aparece en Génesis 3. ¿Y quién es esa serpiente? El mismo diablo. Pero dice la Biblia en la misma profecía de Génesis 3:15, dice ahí, ¿verdad? Dice que Satanás va a herir a la simiente de la mujer, que es Cristo, la va a herir en el calcañar. Pero dice que la simiente de la mujer va a herir a Satanás en la cabeza, a la serpiente. Y fíjate cómo dice aquí que Dan es como esta víbora que muerde los talones del caballo. Y otra vez, si vemos el calcañar, es esa parte de arriba del talón. Entonces, cualquier estudioso de la Biblia, con un corazón sensible a la identidad de lo que Dios está haciendo aquí, va a llegar a la conclusión contundente de que Dan está siendo comparado con una serpiente mordiendo el calcañar para conectar a Dan con el mismo diablo. O sea, Dios está hablándonos de que de las 12 tribus de Israel va a haber una, la tribu de Dan, que va a tener una influencia del diablo en la historia. Y Dios se lo está diciendo desde ese día. Ahí estaban todos sus hijos y estaban escuchando. Y Dios estaba dándoles las cosas claras que iban a pasar en la historia. Eso es algo hermoso y apasionante de la Biblia. A mí todo esto me apasiona. Pero comparando la escritura con la escritura, no lo dijo una sola vez. Porque después en Deuteronomio 33, versículo 22, nuevamente por el Espíritu Santo, a Moisés, Dios le dice: Adán dijo, Dan es ahora ¿qué? Cachorro de león que salta desde Basán. Y cuando uno ve primera de Pedro 5, 7 u 8, no recuerdo cuál, dice que Satanás es como león rugiente que anda alrededor, que salta desde Basán buscando a quién devorar. Así que nuevamente Dios en una profecía vuelve a conectar a la tribu de Dan con el mismo diablo, 2 veces, en pasajes diferentes, dichos históricamente en momentos distintos, conecta a esta tribu con el mismo diablo. Ahora, todo esto, ¿qué tiene que ver? Bueno, porque yo estoy queriendo ir desmembrando el hilo de la historia para ir viendo cómo, primeramente vemos en Nimrod, esta distorsión de la verdad, permeada en todo el mundo. Luego vemos que desde Génesis 12, Dios apartó de este mundo pervertido a un hombre llamado Abraham, para a través de él preservar su verdad. De este hombre, Dios formó la nación de Israel. Esta nación formada por 12 hombres, los 12 hijos de Jacob, dentro de los cuales está Dan. Pero Dios está diciéndonos tanto en el libro de Génesis
49 y en Deuteronomio 33 nos está diciendo que de estos 12, Dan iba a dar lugar al diablo para infiltrar su doctrina del misterio babilónico, que es lo que vamos a ver en el contexto de la historia. Y es muy importante que vayamos viendo cómo Dios sí conecta con el diablo estas prácticas que pudieran ser muy inocentes o nada malas en sí mismas. Dios lo conecta con las cosas del diablo. Ahora, años después, en el libro de los Jueces, vemos el cumplimiento de la tribu de Dan alejándose de Dios. Y vamos a ver que esta tribu se trasladó al norte del territorio de Israel. En el libro de los Jueces podemos verlo. Y se robó a un sacerdote que tenía a cargo sus propios ídolos. Y esta religión se introdujo en el territorio de Israel en el tiempo de los jueces. Ahora, en verdad, batallo mucho para poder dar todos los testimonios escriturales, pero quiero simplemente retomar un contexto y dar los textos que quiero enfatizar. En el libro de los Jueces, capítulo 17, vemos que un hombre llamado Micaía le robó dinero a su mamá y después se arrepiente y le entrega otra vez el dinero. Cuando se lo regresa a su mamá, deciden hacer de este dinero unos ídolos. Y dice aquí en Jueces 17:4, mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y lo dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla, es decir, de madera, y una de fundición, es decir, una de metal, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Entonces vemos claramente cómo ellos mismos, estos personajes, se inventan unos ídolos. Y dice aquí la Biblia claramente la opinión de Dios. Dice, y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses. Ahora, fíjense lo importante, porque obviamente muchos pueden decirnos que el hecho de tener una imagen, ya sea de talla o de metal, no, es que yo no lo veo como un dios. No importa lo que opine el hombre, importa lo que opina Dios. Para Dios, el hecho de hacer eso, Él ya lo considera, como hemos dicho, que está aquí todo, en el corazón, como casa de dioses. Y dice aquí, e hizo efod y terafines. Y bueno, el efod era una vestimenta que Dios había dado a los sacerdotes hijos de Aarón, que tenían que ponerse para ministrar en el tabernáculo. Este tipo no tiene nada que ver con los hijos de Aarón, no es sacerdote elegido por Dios y está inventándose eso. Terafines son ciertos tipos de dioses que honestamente busqué también en el testimonio histórico, pero solo se identifican con ídolos. Y dice, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Y bueno, un punto que, repito, cuesta trabajo poder explicar todo, que quiero enfatizar es entender esto. Para empezar, hablando de sacerdotes, hoy en día no hay sacerdotes en el sentido que existían en el Antiguo Testamento, porque los sacerdotes que existían en el Antiguo Testamento eran única y necesariamente elegidos por nacimiento. ¿Cómo era eso? Tenían que haber nacido como hijos de Aarón, porque Dios escogió a Aarón como el primer sacerdote y de allí en adelante sus hijos. Cuando Cristo murió en la cruz, el sacerdocio físico de una línea para ofrecer sacrificios en el templo ya se perdió, porque nuestro sumo sacerdote abrió el lugar santísimo y ahora nosotros tenemos un sacerdocio personal. Todos aquellos, el segundo Aarón es Cristo.
Y cuando aceptamos a Cristo y nacemos de nuevo, nos volvemos sacerdotes, porque nacemos del sumo sacerdote, que es Cristo. Entonces ahora el sacerdocio del Nuevo Testamento lo tienen todos los que han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Un sacerdocio espiritual que tiene que ver entre nosotros y Dios, sin ningún otro intermediario más que el mismo Jesucristo. Pero en el Antiguo Testamento, sí Dios escogió a los hijos de Aarón, pero en este caso se está rompiendo la regla y se está inventando un sacerdocio fuera de los hijos de Aarón. Otro problema del misterio babilónico. Ahora, en este punto tenemos que ver que este levita, después un levita, Micaía, primero tuvo a su hijo como sacerdote, pero luego después encontró a un levita y lo hizo su sacerdote. Vamos a ver qué dice aquí Jueces 17:10. Entonces Micaía le dijo a este levita: quédate en mi casa, y vean qué interesante, y serás mi padre y sacerdote. Estos son dos títulos que no aparecen en ninguna instrucción del sacerdocio levítico. Del hijo de Aarón, de los hijos de Aarón. Estos dos títulos vienen del misterio babilónico. Siglos después, y repito, falta mucho, me cuesta trabajo, y no quiero meter todos los textos, pero siglos después, cuando el Señor Jesucristo estuvo en su ministerio, en el contexto de los líderes religiosos, dijo que no le dijéramos a ninguno Padre, porque solo hay un padre. Y bueno, muchos pueden argumentar, entonces no le puedo decir a mi papá, papá. No, lo está diciendo en el contexto de líderes religiosos. Pero bueno, vemos aquí que este hombre, Micaía, le dijo a este levita: quédate en mi casa y serás mi padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Entonces vemos aquí esta distorsión. Inclusive veíamos en Pérgamo cómo este Balaam habla de un asalariado que al servicio por dinero ejerce un oficio, no por amor a Dios. Entonces vemos todas las agravantes que pudiera cometerse en las instrucciones de Dios para su servicio, practicadas en este asunto. Pero ahí no paró la cosa. Aquí es donde entra la tribu de Dan. En ese tiempo, en la historia que estamos viendo de Jueces 17, la tribu de Dan estaba buscando territorio para sí. Y pasaron por la casa de Micaía, los hijos de Dan. Y pasando por allí, entraron a su casa y vieron su religión. Y bueno, Micaía, primeramente vemos que a partir de aquí se inventó su propia religión, con sus propios sacerdotes, con sus propios ídolos. Y así empezó y entró esta apostasía. Pero en el caso de la profecía de Dan, vemos que aquí se cumple, porque en Jueces 18:18 dice que los hijos de Dan, ese es el contexto, entrando pues aquellos en la casa de Micaía, estos aquellos son hombres de la tribu de Dan, dice, tomaron la imagen de talla, es decir, esta de madera, el efod, los terafines y la imagen de fundición, es decir, también la de metal. Y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Este sacerdote que se inventaron o que se inventó Micaía. Entonces el sacerdote le dice: ¿qué hacen? Y vean lo que les dice estos hijos de Dan. Y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros, para que seas, fíjense, nuestro padre y sacerdote. Títulos del misterio babilónico a sus líderes religiosos. ¿Es mejor que seas tu sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel? O sea, les está diciendo: oye, ¿qué te conviene? ¿Que nada más estés con esta casita pequeña? ¿O mejor ahora seas sacerdote de toda una tribu de la nación de Israel? Obviamente, pues para este hombre, pues hubo una alegría. Y por eso dice el versículo 20: y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen, y se fue en medio del pueblo. Y a partir de aquí estamos viendo el cumplimiento histórico
de la profecía de Dan dando lugar al diablo. ¿Por qué? Porque esta tribu absorbió esta religión de misterio babilónico. Pero no solo eso. En el versículo 28, el cual ya no vamos a leer, podemos ver que la tribu de Dan se fue al norte. Y allí, en esta, que se robó su religión de este hombre y se fue al norte. Y llegando a habitar en la región de los sidonios, donde ya adoraban a Baal. Así que llegaron en un lugar donde pudieron consolidar su religión de misterio babilónico en el nombre de Baal. A esa región se fueron a vivir los danitas, los de la tribu de Dan. Ahora, ¿todo esto para qué? Para que vayamos viendo el progreso de este proceso de misterio babilónico en la nación de Israel. Vemos primeramente la distorsión en Génesis 10 y 11. Vemos después la profecía de Dan apartándose y dando lugar al diablo. Y vemos después el cumplimiento en la historia de cómo Micaías inventa su religión y la tribu de Dan toma esta religión. Y tomando esta religión se van a habitar al norte del territorio donde ya estaban los sidonios adorando a Baal. Y ellos llegaron allí porque se estaban identificando exactamente con la misma práctica religiosa. Bueno, con esto en mente, con esto en nuestra mente, ahora vamos a ver cómo esta nueva religión entra a través de Jezabel, quien fue la esposa del rey Acab, rey de Israel. Y esta mujer hizo que su esposo llevara la adoración a Baal al territorio de Israel. Vamos a ver algunos versículos que identifican esta realidad. Años después de los jueces, vemos que vinieron muchos jueces, después vino el profeta Samuel, que fue la transición entre la monarquía y los jueces, vemos el reinado de Saúl, vemos el reinado de David, pero ya para ese entonces la apostasía en la tribu de Dan estaba en su apogeo, ya estaban adorando en la zona de los sidonios a Baal, y bueno, vemos ahora que en el reino de Acab, que ya es del reino del norte, de estas 10 tribus de Israel, siendo un hombre completamente apartado de Dios, dice la Biblia, malo, se casa, dice aquí, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Omri, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. La Biblia hace énfasis. Este hombre fue un rey muy malo, más malo que los anteriores a él. Y dice, porque, aquí dice el por qué. Porque le fue ligera cosa, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, otro rey que apartó desde un principio a las tribus del norte de Israel, inventándose dos becerros de oro para adorar. Pero bueno, dice, por andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó, vean el énfasis que hace la Biblia, y tomó por mujer a Jezabel. Acuérdense, Dios en Tiatira menciona a esta mujer. Dice que toleras a esa Jezabel. Y ahora Dios nos habla en su historia cómo entró en la historia de su nación, en el Antiguo Testamento, esta mujer. Y se tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal. Qué chistoso, ¿verdad? Su papá tenía el nombre de su Dios. En la terminación dice, ¿rey de quiénes? De los sidonios, que es exactamente donde la tribu de Dan, siglos atrás, se fue con su religión de misterio babilónico, con su rey y sacerdote, haciendo su imagen de talla y su imagen de fundición, sus terafines y su efod, con todo un sistema de adoración basado en el culto a la diosa madre, como vamos a ver aquí. Dice aquí, fue y sirvió a Baal y lo adoró. Terrible lo que estamos viendo
en la historia de la nación de Israel, porque aquí estamos viendo cómo este rey permitió que la adoración a Baal entrara al territorio de Israel, pero sobre todo también a su corazón. Ahora, Jezabel, como vemos, era de los sidonios, quienes adoraban a Baal. Ahora, vamos a ver muchos perfiles de por qué Dios identifica a Jezabel en el tiempo de Tiatira. ¿Qué hizo Jezabel? Vamos a ir viendo qué hizo. De antemano estamos viendo que era adoradora del dios Baal. Y como vimos en los misterios babilónicos, este Baal no es más que una distorsión del hijo y su mamá, ¿verdad? Asera o Astoret, como la diosa madre. Aquí estamos viendo este énfasis. Ahora, Jezabel, ¿qué hizo aparte? Jezabel perseguía a los profetas de Jehová. Esto es muy importante. Y en contraste, apoyaba a los profetas de Baal. Y bueno, vemos que en el tiempo en que Elías estaba predicando la palabra, esta mujer estaba teniendo el control del reinado de Israel. No era Acab, era ella la que controlaba el reinado. Tenía un poder muy fuerte sobre la vida de su marido. Y dice aquí, hablando de una situación, dice, porque cuando Jezabel, otra vez, ¿qué hacía? Destruía a los profetas de Jehová. O sea, no era un asunto de, yo respeto tu religión y a mí déjame con la mía. No, voy a matar a todos los profetas de Jehová. Y dice la Biblia, repito, está allí y les animo a leer Primero de Reyes, bueno, desde Jueces 17 y 18 y después Primero de Reyes, desde el 16 hasta el veintitantos. Podemos ver la historia de esta situación tan triste en la nación de Israel, pero vemos que la Biblia dice que Jezabel destruía a los profetas de Jehová. Y bueno, en este contexto los mataba, mató a muchos seguidores de Dios. Ahora, dice, Abdías era un fiel de Dios, tomó 100 profetas de Jehová, obviamente por el contexto, y los escondió de 50 en 50 y los sustentó con pan y agua. Pero bueno, mi énfasis al resaltar este texto era ver esta actitud de Jezabel de perseguir a los hijos de Dios y a los profetas. Pero no solo perseguía a los hijos de Dios o a sus profetas, sino Jezabel, de forma descarada, tenía comunión con la religión del misterio babilónico. Y lo vemos aquí, porque en Primero de Reyes 18-19 dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel. Está hablándole Dios a Elías, al profeta, al rey Acab, para que convocara a todo Israel, para que tuvieran a los profetas falsos allí, porque Dios iba a traer juicio a través de Elías. Y bueno, repito, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Asera. Esta Asera es la misma Astoret, que es la mamá o diosa madre que identifican con Baal. Entonces vemos que esta Jezabel practicaba de forma abierta esta religión de misterio del culto a la diosa madre y a su hijo. Y dice que comen, aquí viene la parte que quería enfatizar, estos profetas falsos, diabólicos de la religión babilónica, dice que comen de la mesa de Jezabel. Era una mujer que abiertamente tenía comunión con la religión babilónica del culto a Baal y a Asera. Ahora, Jezabel se opone abiertamente en el nombre de su Dios contra los siervos de Dios. ¿Qué pasa después de esto? En el capítulo 18, después de esto, vemos que Elías trae juicio sobre estos profetas
porque pide como prueba que si ellos son el Dios verdadero al que sirven, va a descender fuego del cielo sobre un sacrificio. Y la historia es muy apasionante para que también la lean, pero ahí dice la Biblia que descendió fuego del cielo de parte de Jehová y consumió todo, y como consecuencia Dios a través de Elías trajo juicio sobre estos profetas y fueron enjuiciados. Pero cuando Jezabel se entera, lanzó esta amenaza sobre Elías. Vean lo que le dice. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, hablando de querer matar al profeta de Dios. Así que podemos ver a Jezabel como una reina perversa, como una reina asesina, como una reina controladora y manipuladora. Repito, la historia de esta reina la podemos ver en Primero de Reyes, en los capítulos 21 en adelante. Podemos ver todo lo que hizo esta mujer para poder seguir en una situación apartada del Dios de la Biblia. Ahora, en realidad, la Biblia identifica a Jezabel en este tiempo de la historia con la religión babilónica y como una hechicera de esta religión. Años después, Dios usó a otro rey que tomó el trono, llamado Jehú, para traer juicio sobre la familia de Acab y de Jezabel. Y bueno, aquí cuando reinaba un hijo de Acab llamado Joram, Dios usó a Jehú, y vean lo que pasa. Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y vean lo que respondió Jehú, que es el rey que Dios va a usar para traer juicio a esta familia perversa. Y él respondió: ¿qué paz? Con las fornicaciones. Otra vez. Vean la precisión de las palabras de la Biblia. Y ahora, cuando tú ves la historia de la vida de Jezabel, no es que haya sido una mujer que le fue infiel a su marido con otro hombre. Cuando habla de fornicaciones, está hablando de la infidelidad espiritual que consistentemente la Biblia conecta con la relación con él. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20, vemos que Jezabel fue una mujer que se infiltró en la iglesia de Tiatira para cometer fornicaciones. Pero vemos que desde la historia de ella, Dios, usando a Jehú, acusa a esta mujer de tener fornicaciones, porque dice: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Así que vemos aquí en la historia cómo Dios pone a Jezabel como una terrible conducta de lo que es apartarse del Dios verdadero. Una mujer que totalmente quitó de su corazón al Dios de la Biblia y siguió fervientemente al Dios de su cultura, al que vino desde los Sidonios, en donde estaba la tribu de Dan, y ya habían empezado a adorar a esta religión de misterio babilónico. Ahora, podríamos hablar mucho de la historia de Jezabel. Lo único que puedo decirles, y por eso les animo a que lo lean, esta mujer tuvo una muerte muy violenta y terrible. Dice la Biblia que estando en un edificio, vamos a decirlo así, la aventaron desde la altura, y dice la Biblia que cayó, y todavía el rey Jehú pasó sobre de ella, y dice la Biblia que hasta su sangre y todo salpicó las paredes, y después él la dejó allá afuera. Y dice la Biblia que cuando quisieron enterrarla, ya prácticamente había muy poco de su cuerpo, porque los perros se comieron su cuerpo. Y bueno, todo esto lo digo para que entendamos la seriedad de lo que hizo esta mujer en el tiempo de la historia de Israel, y cómo Dios trató con ella de una forma tan humillante. Así que podemos decir que con la ayuda de Jezabel, la adoración a Baal
y Astoret, Asera, o también otro nombre babilónico, Ishtar, la diosa madre, fue adorada, ¿verdad? Identificada con Baal, fue adorada en el tiempo de la nación de Israel. Ahora, esta diosa madre, Ishtar, Asera, siguió como parte de la cultura de apostasía de la nación de Israel. Tan es así que después la vemos que es adorada, por la nación de Israel como la reina del cielo. Y esta mujer fue llevando a la infidelidad espiritual a la nación de Israel. Jeremías, el profeta Jeremías habla de ello. Y por ejemplo, en Jeremías capítulo 7, versículo 18, dice aquí: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas. Y déjenme decirles, les repito, que es tanta información que estoy batallando para poder meterla toda en una sola transmisión, pero estas tortas son una práctica del misterio babilónico que se hacían en una oblea en forma de círculo en honor al dios Sol, y eran levantadas, ofrecidas al Sol, diciendo que en ese momento también su dios entraba en esa torta. Pero en este caso, hablando del culto a la diosa madre, se hacían estas tortas y se ofrecían a la reina del cielo para hacer ofrendas, y la Biblia es bien clara: a dioses ajenos para provocarme a ira. Dios dice claramente que la pura acción de estar haciendo un ritual alrededor de la reina del cielo es hacer un ritual a un dios ajeno, y a Dios le provoca ira. No importa el nombre que le pongas, no importa que se diga que no se le adora, el hecho de hacer un ritual en honor a esta reina del cielo para Dios es un ritual a Dios ajeno, y un ritual que lo provoca a ira. Ahora, qué increíble, porque estos mismos israelitas siguieron ofreciendo hostias a esta reina del cielo, aún a pesar de todo lo que Dios trajo, porque en Jeremías vemos la disciplina de Dios a la nación de Israel. Aún estando este remanente disciplinado, vean lo que dice Jeremías 44:17, hablando de su práctica rebelde de adorar a la reina del cielo, este culto a Asera, infiltrado por Jezabel siglos antes y adquirido por la tribu de Dan todavía también antes. Dice aquí: sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, fíjense, para ofrecer incienso ¿a quién? A la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros. Fíjense, aquí viene otro punto interesante: y nuestros padres y nuestros reyes, que argumentaban: ¡hey! Esa es la religión de nuestros padres, ¿por qué nos quieres quitar la religión de nuestros padres? Nuestros padres lo hacían y vamos a seguir haciéndolo. Vean cómo lo dice la Biblia, porque obviamente ya había generaciones de apostasía. Pero el hecho de que lo hicieran sus padres no quiere decir que fuera de Dios. Y dice aquí que nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan. O sea, está diciendo, no le vemos problema porque hemos recibido bendición y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Hasta podrían afirmar: le pedimos a la reina del cielo y nos concedió milagros, y por ese simple hecho vamos a seguir adorándola, o ofreciéndole incienso o votos, o pidiéndole. Increíble, porque es increíble, porque el día de hoy la misma reina del cielo es la misma que se sigue ahora en el nombre de Dios. Es exactamente la misma, nada más que con un nombre
cristiano. En la siguiente transmisión vamos a hablar de la historia, del cumplimiento en la historia de este tiempo tan terrible de 1000 años de oscuridad. Ya me voy a adelantar un poco, pero una de las principales premisas de este tiempo terrible de la historia de la iglesia es la filosofía de decir que el fin justifica los medios. O sea, es decir, no importa si yo quebranto algunas reglas, pero si lo importante es lograr la meta, lo podemos hacer. Y una de las cosas bien contundentes en el misterio babilónico es la mezcla de las culturas adorando, no importa con los nombres diferentes, al mismo Dios. Y vemos que esta mujer, diosa madre, pasó de Babilonia a Egipto con un nombre diferente, y después pasó a Roma con otro nombre diferente, la Madonna, se le conoce también en Roma, ¿verdad? Venus. Vemos por ejemplo en Éfeso que era la diosa Diana o Artemisa. Exactamente, es la misma. En América llegó como Tonantzin, y bueno, sabemos las mezclas que se ha hecho en cada cultura, y ahora con el nombre cristiano, pero sigue siendo la reina del cielo, que Dios dice que provoca su ira el tomarla como parte de un culto, como si fuera bueno para él. Así que Baal es una distorsión total de la verdad del Hijo de Dios y el culto a su madre. Es lo que vemos en la práctica de ser seguidor de esta religión de misterio babilónico. Y es lo que hizo Jezabel en la historia de Israel. Metió esta religión. Y es lo que está repitiendo en Tiatira, en estos 1000 años de historia de la iglesia que vamos a estudiar. Y repito, voy a batallar mucho para resumir 1000 años en una transmisión. Pero el asunto es ver cómo la Biblia, por los ojos de Dios, compara lo que está pasando en esta historia de la iglesia por 1000 años con lo que pasó en la historia de Israel con la vida de esta mujer. Así que vemos que Tiatira, ya para el siglo VI de la historia de la iglesia, se introdujo el culto a la diosa madre en el nombre de María. Y eso lo vamos a ver en la historia. Vamos a ver cómo es algo que entró exactamente en ese tiempo a través de concilios cristianos, estableciendo aparentemente la doctrina que debe de ser. Ahora, para terminar, y sé que es mucha información y les pido una disculpa de antemano porque es mucho, pero para terminar, bueno, Baal es una distorsión de toda la verdad, de la verdad del Hijo de Dios y del culto a su madre. Pero ahora vamos a ver las características principales de la religión de Jezabel. Y aquí voy a correr. ¿Qué características principales podemos ver? Y podríamos ver muchas, pero rápidamente. Primeramente vemos que la religión de Babilonia, la religión del misterio babilónico, hace mucho énfasis en la penitencia, es decir, en el sacrificio de la persona para ser aceptada delante de Dios. Y en el mismo caso que vemos en la historia de esta infiltración a través del culto a Baal y la diosa Acera, vemos que sus profetas hacían esto en el pasaje que les decía donde Dios los convocó a través de Elías. Vean lo que hacían cuando estaban queriendo recibir el favor de su Dios. Dice, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Y parte de este culto es el énfasis de hacerse laceraciones o inclusive hacer grandes procesiones sobre las rodillas para decir que ahora Dios iba a escuchar. Es algo completamente que tiene que ver con una ideología pagana. No hay nada en nosotros que haga que Dios nos escuche si nos sacrificamos en algo. Jamás. Eso no existe. El Dios de la gracia es el que salva y es el Dios de la gracia el que te escucha por su gracia a través de la fe en la Biblia, no por lo que tú hagas o yo haga. Otro problema es el misterio.
Y aquí, bueno, no tengo un versículo corto para poderlo explicar, pero algo que podemos ver en el culto de la religión babilónica es que detrás de todo hay un misterio. ¿Por qué? Porque los lugares son oscuros, se maneja, ¿verdad? Todo tiene que ser oscuro, siempre con una luz tenue, donde que voy a adelantarme un poco, hay un énfasis en la vestimenta, hay un ritual donde aparentemente, ¿verdad? Se saca humo y todo esto, este énfasis de algo especial que solo cierto grupo de personas especiales pueden hacer para la gente común, para que la gente común sea bendecida, y en un lugar secreto se puede recibir de Dios algo especial, y a través de cierta magia se puede convertir en algo especial para después bendecir de forma especial al pueblo común. Esto es algo muy, muy obvio que se ve a través de ciertos ritos, cierta magia inclusive, en ciertos elementos como un agua especial, etcétera, que se dice ser especial, y obviamente todo lo que tiene que ver con el uso de elementos como una oblea levantada, etcétera. Todo eso podemos hablar mucho, pero otra cosa son las vanas repeticiones. Y bueno, en el caso de la Biblia vemos que el Señor Jesucristo, qué interesante, porque estas palabras las pone Él antes del Padre Nuestro, la famosa oración del Padre Nuestro. Pero antes de darla, vean cómo advierte Él. Mateo 6:7, llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Y aquí otra vez la palabra se usa en el sentido de no cristianos, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, una de las prácticas del culto babilónico es repetir vez tras vez unas oraciones o frases como si eso hiciera una diferencia delante de Dios. Las oraciones auténticas tienen que venir del corazón y no tienen nada que ver con las repeticiones. Ahora dice vanas repeticiones. ¿Por qué? Porque inclusive nosotros los cristianos podemos cometer este error al llegar a la casa y orar, por ejemplo, para la comida, vanamente. Señor, y sus alimentos. Señor, te doy gracias por los alimentos, cuando en verdad ya no estamos orando. Son vanas repeticiones. Pero cuando estamos hablando de la práctica, podemos ver que muchas veces alguien está muriendo y se usa el Padre Nuestro. ¿Qué tiene que ver el Padre Nuestro con alguien que está muriendo? Nada, no tiene nada que ver. Son vanas repeticiones. Entonces, el énfasis es ver que aún Dios nos habla de que estas prácticas no tienen nada que ver con lo que es la verdadera práctica de la adoración al Dios verdadero. Y repito, creo que cada característica podría prestarse para explicarla en toda una transmisión. La práctica de besar el ídolo, algo increíble, porque vemos nuevamente en esta religión que infiltró Jezabel, que es la que estamos tomando como modelo porque es la que el Señor saca en Tiatira, dice en Primera de Reyes 19:18, y yo haré que queden en Israel 7,000, hablando de gente fiel para Dios, 7,000, cuyas rodillas, ahí está la práctica, no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron, como si la práctica de tener un contacto físico con ese elemento hiciera una bendición o transmitiera alguna bendición. Esto es increíble porque nada ha cambiado y vemos esa práctica en el misterio babilónico. Énfasis en las vestiduras, también ya lo dije, pero vemos por ejemplo en el culto a Baal nuevamente, dice, ¿verdad? Cuando estratégicamente los iban a matar, vemos aquí, que dice aquí, dice entonces dijo, en Segunda de Reyes 10:22, dice entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras, saca vestiduras para todos los siervos de ¿quién? De Baal. Y él sacó él le sacó vestiduras. Vemos un énfasis también en esta separación por el tipo de ropa, para dar la idea de que teniendo esta ropa automáticamente tienen cierta diferencia delante de Dios y de la gente, como si eso hiciera que ellos en ese momento tuvieran un poder que los separara y les acercara más a Dios. Eso es totalmente del misterio babilónico y vemos que viene desde el culto a Baal, que viene desde Nimrod.
distorsionado e infiltrado en la nación de Israel por la tribu de Dan y después por Jezabel, esta mujer tan mala. Y bueno, algo muy importante, con lo cual para mí ese es el énfasis de todo lo que hemos dicho. Otro problema que tenemos que entender es que se hace énfasis en otro personaje que tiene más preeminencia y no Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y el contexto es Cristo. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la ¿qué? La preeminencia. Y con esto quiero terminar. En ningún momento, por favor, escúchame, por favor, en ningún momento es mi intención criticar tu fe, aquella religión que tú has vivido. Mi deseo de todo corazón es mostrarte la verdad de la Biblia con el puro deseo de que la gracia de Dios alcance tu corazón. Yo no tengo nada que ganar con decir algo que te afecte, pero sí me da mucho gozo poder saber que puedo decirte lo que es una bendición. La Biblia dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y lo más importante es que tú, donde quiera que estés, entiendas que el único que puede darte vida eterna, el único que nació sin pecado, el único que escucha tus plegarias y el único que cargó con tus pecados en una cruz fue Jesucristo. Ese es el punto central, esa es la idea. Todo lo que hemos visto es para ver cómo sí Satanás distorsiona, cómo quiere apartar el corazón del hombre, pero más allá de eso, sin el misterio babilónico, seguimos estando muertos si no entendemos quién es Jesucristo por nosotros muriendo en la cruz. Así que yo te animo, yo te invito, que con un corazón sencillo, sin prejuicios, te des la oportunidad de recibir la verdad del perdón de Dios a través de Jesucristo. ¿Cómo se hace esto? Lo hemos dicho en otras transmisiones. Es sencillamente a través de una oración. La oración no es más que hablar con Dios, pero lo más importante es que tú en esa oración reconozcas que eres pecador, te identifiques con Jesucristo como tu único Salvador y lo invites a tu vida. Así que allí donde me escuchas, yo te invito a que cierres tus ojos y repitas conmigo: Señor Jesucristo, yo reconozco que soy pecador y que como consecuencia estoy muerto. Pero en este momento, Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Señor Jesucristo, te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, te invito a mi vida. Te invito a mi corazón. Quiero que tú tengas toda preeminencia. Solo tú y nadie más que tú. Sálvame. En el nombre de Cristo. Amén. Esta oración en sí misma no te salva. No son las palabras dichas. Es el entendimiento de la obra de Cristo por ti en la cruz. Y si tú lo hiciste de corazón, dice la Biblia, no lo digo yo, que tienes vida eterna. Y si tú en cualquier momento no la hiciste y quieres hacerla, lo puedes hacer tú a solas, porque se trata de tu relación entre tú solo y Dios. Para terminar, Teatira y la religión de Jezabel comenzaron un periodo terrible, conocido como el milenio satánico, que trajo mucho dolor y tristeza a la cristiandad y al mundo. Pero para Dios, eso es lo importante, no hay nada que lo detenga, ni para cumplir sus propósitos. Y siempre ha habido personas que en medio de la oscuridad se han podido aferrar a la luz que Dios siempre mantiene encendida, esta preciosa antorcha. Y hoy esa luz
la palabra de Dios todavía permanece encendida, pero cada quien en su corazón toma la decisión de seguirla o rechazarla. Dios respeta tu libre albedrío. Y si tú quieres seguir a otros dioses, a otras prácticas religiosas, está bien, no hay ningún problema. Pero también tienes la opción de creerle a Dios y seguir sus pisadas. Y aquellos que dicen ya ser cristianos, que dicen tener a Cristo como preeminencia, también les animo a que en verdad tomen la palabra de Dios como su norma de fe y práctica y mantengan un corazón firme y fiel en medio de la crisis que estamos viviendo hoy. Mis hermanos, que Dios me los bendiga. Sé que son predicaciones bastante áridas o pues pesadas por tanta información, pero bueno, es mi anhelo que podamos ir aprendiendo. Gracias a Dios quedan grabadas, así que cualquier detalle, pues bueno, se puede ir viendo. Y también aprovecho para decirles que el que quiera, tenga alguna duda, con gusto, si puedo contestarla, pues pueden mandar la pregunta y adelante, ¿verdad? Con gusto, juntos en la Biblia podemos ver la respuesta. Es mucha información, muchas cosas, pero lo más importante es que Cristo tenga preeminencia. Eso es lo más importante. Todo se trata de enfocarnos como esposa de Cristo, a serle fiel a nuestro esposo y que no tengamos ojos para nadie más que para Jesucristo. Que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima transmisión y también en las demás reuniones. Bendiciones, mis hermanos.